En el corazón del lujoso barrio de Salamanca, en Madrid, existía un restaurante que era menos un lugar para comer y más un monumento al éxito material. Las paredes en tonos de gris y blanco se erguían altas e impersonales, y la iluminación, cuidadosamente diseñada, parecía más interesada en destacar la arquitectura minimalista que en abrigar los rostros de los pocos clientes. Las mesas, espaciadas con una precisión quirúrgica, garantizaban una privacidad que rozaba la soledad. El silencio no era de paz, sino de pretensión, roto solo por el tintineo discreto de cubiertos caros contra la porcelana. En aquel ambiente que celebraba la opulencia y el aislamiento se sentaba Alejandro, un hombre de 45 años que era la personificación perfecta de aquel lugar. Rico, poderoso y profundamente solo. Miraba el menú sin realmente ver, un rey aburrido en su castillo de hielo. Hola familia, qué alegría tenerte aquí. Antes de sumergirnos en la historia de hoy, quería compartir algo muy especial con ustedes. Estamos a un pasito de alcanzar nuestro primer gran sueño, llegar a los 500 suscriptores. 7 de cada 10 personas que se inspiran con nosotros aún no son parte de esta comunidad. Si nuestras historias te aportan valor, con un simple clic en suscribirse nos ayudas a dar ese último empujón. Y déjanos tu me gusta si quieres que sigamos trayendo relatos como este. Gracias por ayudarnos a crecer. Alejandro era un magnate de la tecnología, el cerebro detrás de una startup que había revolucionado el mercado. Su traje, cortado a medida, no tenía ni una sola arruga, y su pelo era un estudio de la perfección. Sin embargo, era el anillo en su dedo lo que más llamaba la atención. Una pieza de oro discreta, pero con un diamante que brillaba con una luz fría. Un trofeo de sus innumerables victorias corporativas. Para el mundo, él era la cumbre del éxito. Un hombre que lo había conquistado todo. Por dentro, sin embargo, un divorcio reciente había cavado un abismo en su alma. Su rostro, marcado por una expresión de arrogancia y hastío, era una máscara para la soledad abrumadora que lo consumía. La sensación persistente de que en su escalada hacia la cima había perdido algo de valor incalculable por el camino. Moviéndose entre las islas de riqueza e indiferencia estaba Sofía. A sus 22 años, su uniforme de camarera, sencillo e impecablemente limpio, era una armadura de dignidad. Sus ojos, de un azul profundo, contenían un océano de cansancio, pero también de una resiliencia inquebrantable. No era solo una empleada, era el pilar de su pequeña familia. Sofía dividía sus días entre 2 empleos para garantizar que su madre anciana, que luchaba contra una enfermedad degenerativa, tuviera un mínimo de comodidad. Cada plato que servía, cada vaso de agua que llenaba, era un paso más en su maratón diario de sacrificio. En aquel ambiente cínico, su amabilidad genuina y su aura de bondad parecían pertenecer a otro universo, un faro de calor humano en medio de la frialdad del lujo. El contraste entre los dos era palpable cuando Sofía se acercó a la mesa de Alejandro. Él no levantó la vista, tratándola como una extensión anónima del servicio por el que estaba pagando. Para él, ella era invisible, pero Sofía lo vio. Detrás de la fachada de poder, percibió una profunda tristeza, una grieta en la armadura de la perfección. Sus mundos eran opuestos. El de él, construido sobre cifras y logros materiales. El de ella, cimentado en el amor y el cuidado abnegado. Mientras ella llenaba su vaso con agua, su mirada fue atraída por el brillo del anillo. Para ella no era solo una joya cara, sino un símbolo de un universo de seguridad y poder que ella jamás conocería. Un universo que parecía cruelmente distante de su realidad de lucha y sacrificio diario. Aquella noche, la atmósfera enrarecida del restaurante estaba a punto de hacerse añicos. Un gesto de impaciencia, un grito de arrogancia y un anillo de oro se convertirían en el epicentro de una revelación que lo cambiaría todo. El pasado que Alejandro creía haber enterrado bajo capas de riqueza estaba a punto de resurgir a través de la mirada de una joven camarera. Si tienes curiosidad por saber cómo se desarrolla esta historia, suscríbete al canal para no perderte ningún detalle y comenta desde qué ciudad y a qué hora nos estás viendo. La colisión de estos dos mundos estaba a solo un instante de ocurrir, y la verdad que saldría a la luz era más valiosa que cualquier diamante. La impaciencia de Alejandro era una fiera que gruñía en voz baja, pero que se volvía más feroz a cada minuto que pasaba. Su socio llegaba tarde, y para un hombre que veía el tiempo como su posesión más valiosa, cada segundo desperdiciado era una afrenta personal. Tamborileaba los dedos sobre la mesa de mármol, su mirada recorriendo el salón con un desdén creciente. En su mente, el mundo debía operar a su frecuencia, doblegarse a su agenda. Cansado de esperar a otro camarero, levantó la mano en un gesto brusco y arrogante, una orden silenciosa e imperiosa para llamar la atención. Fue un movimiento pequeño,
casi insignificante para un hombre acostumbrado a mover fortunas con una sola firma, pero que en aquel instante sellaría su destino de una forma que jamás podría prever. En el apogeo de su gesto irritado, el anillo, ligeramente flojo en su dedo, lo traicionó. Por una fracción de segundo desafió la gravedad, flotando en el aire antes de iniciar su caída. El tiempo pareció ralentizarse. El brillo del cinta onestesino, oro y del diamante dibujó un arco luminoso contra la iluminación fría del restaurante. Aquel anillo era más que una joya. Era el símbolo de su identidad, la prueba material de que se había construido a sí mismo de la nada, una fortaleza de metal y piedra que lo protegía de su pasado olvidado. Verlo caer era como ver una pieza de su propia armadura desprenderse, exponiendo una vulnerabilidad que no sentía desde hacía décadas. Aquel pequeño objeto representaba todo su control, y ahora estaba fuera de su alcance. La reacción de Sofía fue puramente instintiva, un reflejo nacido de una vida de cuidado y atención. No vio el valor monetario del objeto, sino la simple perturbación de algo que caía, un pequeño caos que podía evitar. Su cuerpo se movió antes de que su mente pudiera procesar la escena. Con una agilidad sorprendente para alguien que cargaba con el peso del mundo sobre sus hombros, su mano se extendió, no para agarrar, sino para sostener, para interceptar el anillo antes de que chocara contra el suelo pulido. Sus dedos, ágiles y finos, estaban a meros milímetros del metal frío, un gesto de pura y desinteresada ayuda que estaba a punto de chocar con un muro de orgullo y desconfianza. «¡No toques mi anillo!». El grito de Alejandro rasgó el silencio del restaurante como un trueno. La voz, cargada de un desprecio helado, resonó en las paredes, haciendo que todas las conversaciones cesaran, que todos los tenedores se detuvieran a medio camino de la boca. Fue un sonido brutal, desproporcionado, que transformó un simple incidente en un espectáculo de humillación pública. La mano de Sofía se congeló en el aire, a pocos centímetros de la joya que ahora reposaba segura en la palma de la mano de Alejandro. Sus ojos se abrieron de par en par, no por el valor del anillo, sino por la crueldad en el tono del hombre. Él la miraba como si fuera una ladrona, como si su simple toque pudiera manchar el brillo de su precioso tesoro. El mundo de Sofía se encogió al tamaño de aquella mesa. El calor subió por su rostro, una ola de vergüenza que le hizo desear que el suelo se abriera y se la tragara. Decenas de pares de ojos estaban fijos en ella, algunos con pena, otros con una diversión cruel. Podía sentir los susurros, los juicios silenciosos de aquellas personas que vivían en una realidad tan lejana a la suya. Por un momento se sintió exactamente como Alejandro la veía, pequeña, insignificante, una sirvienta que se había atrevido a cruzar una línea invisible. Él, a su vez, se erguía en su silla, el anillo firmemente en su poder, el rostro una máscara de furia y poder, reafirmando su estatus y colocándola de nuevo en su debido lugar. Pero entonces algo extraordinario sucedió. En lugar de encogerse bajo el peso de la humillación, la mente de Sofía se agudizó. El shock inicial dio paso a una chispa de reconocimiento, una sensación imposible que la hizo contener la respiración. Su mirada se desvió de los ojos furiosos de Alejandro y se fijó, con una intensidad hipnótica, en el anillo que él sostenía. La forma, el brillo específico del diamante, el diseño sutil del oro, todo aquello despertó un recuerdo dormido, un eco de historias que su madre le contaba en noches de fiebre, historias de un pasado de sacrificio y dolor. La vergüenza en su rostro fue reemplazada por una máscara de perplejidad y una certeza creciente. Su voz, cuando finalmente salió, era temblorosa, pero no de miedo. Era una voz que cargaba con el peso de 2 décadas de preguntas sin respuesta. «Perdón, señor», dijo, y el silencio en el salón se profundizó. Las palabras flotaron en el aire, desafiando la narrativa que Alejandro acababa de imponer. Él esperaba una disculpa servil, una retirada apresurada. En cambio, ella mantuvo su mirada firme y pronunció la frase que iniciaría el desmoronamiento de su mundo. «Pero conozco este anillo». La afirmación era tan absurda, tan fuera de lugar, que por un instante Alejandro solo la miró. Una arruga de confusión, formándose en su frente. Para que no hubiera dudas, para que su alegación no fuera descartada como un delirio, añadió el detalle que transformaría la duda en shock. «Tiene un pequeño grabado de un pájaro en el interior, ¿no?». La pregunta no era una pregunta, era una declaración. Era la llave secreta de una caja fuerte que solo una persona debería conocer. Aquel pájaro minúsculo, casi invisible a simple vista, era un secreto entre él y la joya, un detalle que nunca había compartido con nadie. Era su marca personal, o así lo pensaba, un recordatorio de su propia libertad conquistada. ¿Cómo podía saber eso aquella camarera desaliñada?
La armadura de arrogancia de Alejandro comenzó a resquebrajarse. El shock paralizó su lengua. Su mente, generalmente tan rápida y analítica, giraba en un torbellino de negación y confusión. ¿Cómo? La pregunta resonaba en su cerebro. Miró el anillo en su mano y luego de vuelta al rostro serio de la joven. No había malicia en sus ojos, solo una seriedad, profunda y triste. Sin que sus labios obedecieran una orden consciente, su cabeza hizo un movimiento casi imperceptible, un asentimiento afirmativo que era una confesión. En aquel instante dejó de ser el depredador y se convirtió en la presa de una verdad que no entendía. Viendo la confirmación silenciosa, Sofía dio el golpe final. Sus palabras pronunciadas con una claridad devastadora que selló el destino de aquella noche. «Este anillo no es suyo», declaró, la voz ahora firme resonando en el silencio mortal del restaurante. La mandíbula de Alejandro cayó. Antes de que pudiera formular una respuesta, una negación furiosa, ella concluyó, y cada palabra era un clavo en el ataúd de su identidad construida. Era de mi madre. Lo vendió hace 20 años para pagar un tratamiento médico, para el hijo que tuvo que dejar atrás. El mundo de Alejandro dejó de girar. La última frase quedó suspendida en el aire, no como una acusación, sino como la revelación de un sacrificio que él había transformado en un trofeo de vanidad. El sonido en el restaurante desapareció. Para Alejandro, las voces, los cubiertos, la música ambiental, todo se disolvió en un zumbido distante. Las palabras de Sofía, el hijo que tuvo que dejar atrás, resonaban en el vacío de su mente, repitiéndose sin parar. Miró a la joven frente a él y ya no vio a una camarera. Vio a una mensajera, un ángel o un fantasma venido de un pasado que había cerrado con llave y cimentado con capas de negación y éxito. Su pecho se oprimió. El aire se enrareció como si la verdad estuviera consumiendo todo el oxígeno a su alrededor. Él, el hombre que lo controlaba todo, estaba completamente a la deriva en un océano de revelaciones. Apenas reconoció su propia voz cuando finalmente salió, un susurro ronco que apenas logró atravesar sus labios. Señalando la silla de cuero vacía frente a él, un lugar que debería ser ocupado por su socio, dijo solo una palabra: «Siéntese». La orden no tenía la arrogancia de antes. Era una petición, una súplica. En aquel instante, la jerarquía social que gobernaba cada interacción en aquel restaurante se desmoronó. Un millonario estaba implorando a una camarera que se sentara a su mesa, no para servir, sino para reescribir la historia de su vida. El gesto sorprendió a los pocos que observaban, un desgarro en el tejido de la normalidad de aquel lugar. Sofía dudó, su cuerpo dividido entre el instinto de obedecer al cliente y la regla inflexible de su profesión. Una camarera no se sienta con los clientes. Era una violación fundamental. Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia el gerente del restaurante, que ya se movía hacia ellos, el rostro una máscara de desaprobación profesional. Venía a restaurar el orden, a proteger la reputación del establecimiento y a retirar gentil pero firmemente la anomalía que era Sofía sentada entre la élite. El miedo a perder el trabajo, el único sustento para su madre, luchó contra la necesidad de contar la historia que ardía dentro de sí. Ella. Pero antes de que el gerente pudiera llegar a la mesa, Alejandro levantó la mano, la palma abierta. El gesto era tranquilo, pero cargado de una autoridad que nadie se atrevería a desafiar. Detuvo al gerente en seco como si hubiera chocado contra una pared de cristal. «Ella se queda», dijo Alejandro, la voz baja, pero cortante. Sus ojos se encontraron con los del gerente y transmitieron un mensaje claro. Aquello no era un asunto del restaurante, era un asunto de vida o muerte. Derrotado, el gerente retrocedió lanzando una última mirada confusa a la escena antes de retirarse a las sombras. Alejandro había creado una burbuja alrededor de aquella mesa, un santuario donde las reglas del mundo exterior ya no se aplicaban. Con el cuerpo todavía tenso, Sofía finalmente se sentó. Sus manos, callosas por el trabajo, descansaban nerviosamente en su regazo. Empezó a hablar, la voz suave pero clara, pintando un retrato de su madre, Elena. No la describió como una víctima, sino como una mujer, de una fuerza inmensa, cuyo mayor pesar era una ausencia, un agujero en forma de hijo en su vida. Contó cómo, en noches de fiebre o en momentos de anhelo, su madre describía un anillo de oro con un pequeño pájaro grabado en el interior, el último vestigio de una vida que había sacrificado por amor. La joya no era un recuerdo de riqueza, sino un memorial de su mayor pérdida y de su mayor acto de amor. La historia de Sofía tejía un tapiz de amor y sacrificio, detallando cómo su madre, una joven sin recursos, había luchado con todas sus fuerzas. Contaba sobre la desesperación de Elena al descubrir la enfermedad de su hijo,
una condición rara que los médicos locales consideraban una sentencia de muerte. Sin embargo, había una esperanza, un tratamiento experimental carísimo en otra ciudad. Elena, sola en el mundo, sabía que lo único de valor que poseía era aquel anillo, una herencia de su propia madre. Vender aquella joya era como vender la última parte de su alma, el último eslabón con su propio pasado, pero para salvar el futuro de su hijo, no dudó ni un solo segundo. Justo cuando Alejandro estaba completamente sumergido en aquellas revelaciones dolorosas, una nueva figura entró en escena. Javier, su socio, llegó con una sonrisa de disculpa por el retraso que se congeló en su rostro al ver la escena. Alejandro, el titán de los negocios, el depredador corporativo, parecía un hombre destrozado, y frente a él, sentada con una postura rígida, estaba una camarera. La confusión de Meipocho Sponensi. Javier rápidamente se transformó en desdén. Miró a Sofía como si fuera un insecto, una presencia incómoda e inexplicable en medio de una reunión de millones de euros. Alejandro, ¿qué broma es esta? ¿Has desarrollado un nuevo gusto por el servicio de habitaciones?, dijo Javier, la voz goteando sarcasmo. Gesticuló hacia Sofía con un gesto de cabeza desdeñoso. Sea como sea, échala para que podamos hablar de la adquisición. Tenemos trabajo que hacer. La intervención de Javier fue brutal. Un choque de realidad que amenazó con romper el hechizo que envolvía la mesa. Él representaba el mundo de Alejandro, el mundo de la lógica fría, de los negocios implacables y de la total desconexión emocional, el mismo mundo que Alejandro estaba en aquel preciso momento comenzando a cuestionar. Por un instante el viejo Alejandro pareció resurgir. Un brillo de irritación pasó por sus ojos, pero entonces miró a Sofía, a la sinceridad en su rostro cansado, y luego miró a Javier, a la arrogancia en Politenotente, su sonrisa. La elección estaba hecha. La reunión se cancela, Javier, dijo Alejandro, la voz plana y desprovista de toda emoción. Es más, nuestra sociedad se cancela. Recoge tus cosas y sal de mi edificio mañana. El shock en el rostro de Javier fue absoluto. Sin decir una palabra más, Alejandro se dio la vuelta, dejando a su socio con la boca abierta, incendiando efectivamente un puente profesional de una década en un solo instante. Los susurros en el restaurante ahora eran audibles. La escena había escalado de una curiosidad a un escándalo. El CEO Alejandro, conocido por su frialdad calculadora, acababa de despedir públicamente a su socio y mejor amigo por una camarera. Los espectadores no podían entenderlo, pero estaban hipnotizados. Sentían que estaban presenciando algo más profundo que un colapso nervioso. Era una transformación, una metamorfosis violenta y pública. El aire estaba cargado de tensión, la historia no contada de Sofía ahora manteniendo no solo a Alejandro, sino a todo el restaurante, como rehén. Ignorando el caos que había creado, Alejandro se volvió hacia Sofía, sus ojos implorando que continuara. La necesidad de saber la verdad era ahora un hambre física, más fuerte que su imperio, más importante que su reputación. Necesitaba todas las piezas del rompecabezas que era su propia vida. Por favor, dijo, la palabra sonando extraña en su boca. Continúe. El mundo exterior había desaparecido de nuevo. Solo estaban él, ella y la historia que los unía, a través del tiempo y del sacrificio. Sofía respiró hondo y continuó, su voz ganando fuerza. Habló sobre el viaje desesperado de su madre a la otra ciudad, el anillo vendido en una oscura casa de empeños por una fracción de su valor. Entonces, Sofía mencionó el nombre de la enfermedad, un término médico largo y olvidado que golpeó a Alejandro como un rayo. El nombre abrió una puerta cerrada en su memoria más profunda, revelando un destello de un techo blanco, el olor a antiséptico y la sensación de una aguja en su pequeño brazo. Eran recuerdos fragmentados, fantasmales, que siempre había atribuido a pesadillas infantiles o a la fiebre. Ahora se daba cuenta de que eran reales. Eran los recuerdos del tratamiento que le había salvado la vida. Los mismos recuerdos que su madre llevaba fuera de la puerta, viviendo cada momento de dolor con él, en espíritu. El sacrificio no terminó con la venta del anillo. Sofía contó cómo su madre, sin un céntimo, durmió en un banco de un parque cerca del cielo hospital durante una semana, comiendo solo lo que conseguía de donaciones, negándose a gastar cualquier dinero que pudiera usarse para un medicamento extra o un cuidado adicional para su hijo. Era una leona protegiendo a su cachorro, incluso a distancia. Una guardiana invisible cuyo amor era feroz y absoluto. La imagen de su madre, joven y sola, pasando frío y hambre por él, golpeó a Alejandro con la fuerza de un golpe físico, dejándolo sin aliento. La historia que Alejandro se contaba así,
Mismo la narrativa del huérfano que se levantó de las cenizas únicamente por su propia fuerza se desmoronó en polvo. No era un hombre hecho a sí mismo, era un hombre salvado por el amor. Toda su vida de logros, su necesidad implacable de demostrar su valía, todo parecía de repente patético. No estaba construyendo un imperio, estaba gritando en el vacío, tratando de mostrar a una madre, a la que creía que lo había abandonado, que era digno de amor. La ironía era abrumadora. Había pasado toda su vida buscando la aprobación de la persona que ya le había dado la mayor aprobación de todas. Miró el anillo en su mano, ahora un objeto extraño y sagrado. Ya no era un símbolo de su poder, sino un altar al sacrificio de su madre. El diamante no reflejaba su éxito, sino las lágrimas que ella derramó. El oro no representaba su fortuna, sino el calor de su amor. Giró el anillo en su dedo y vio el pequeño grabado del pájaro con otros ojos. No era un símbolo de su propia libertad conquistada, sino del espíritu de su madre, que había renunciado a su única ancla con el pasado para que su hijo pudiera volar. La tragedia, sin embargo, tenía una capa más. Sofía explicó que después del tratamiento fue puesto en un hogar temporal para recuperarse. La familia que lo acogió, encantada con el niño, aceleró un proceso de adopción y se mudó a otra región del país sin dejar una dirección de reenvío. Elena, al volver a buscarlo, encontró la cuna vacía. Lo perdió, no por falta de amor, sino por el cruel azar del destino y de la burocracia. Pasó años buscando, escribiendo cartas que nunca serían enviadas, guardando cada migaja de esperanza de que un día lo encontraría. La atmósfera en el restaurante se había transformado. El shock inicial y los cuchicheos maliciosos habían dado paso a un silencio respetuoso. La gente no podía oír la historia, pero podían leer el lenguaje universal del dolor y la redención en los rostros de Alejandro y Sofía. La camarera y el millonario ya no se definían por sus roles sociales. Eran solo dos almas conectadas por una historia de amor maternal que trascendía el tiempo. El ambiente frío y pretencioso del restaurante había sido por primera vez llenado por una emoción humana genuina y abrumadora. Después de lo que pareció una eternidad, Alejandro levantó la mirada del anillo. La máscara de CEO, el rostro de arrogancia, la coraza de indiferencia, todo se había deshecho. Lo que quedaba era el rostro de un niño perdido, ahora un hombre de 45 años, cuyos ojos estaban inundados por lágrimas que ya no se molestaba en ocultar. Una sola pregunta se formó en sus labios, la única pregunta que importaba en el universo en ese momento. Con la voz entrecortada, miró a Sofía y preguntó: «Su madre, ¿dónde está?». La pregunta quedó flotando en el aire, cargada con el peso de décadas de separación y la frágil esperanza de una reconciliación. El viaje en coche al otro lado de Madrid fue el más largo de la vida de Alejandro. Dentro del silencio de su sedán de lujo, un vehículo diseñado para aislarlo del mundo, nunca se sintió tan expuesto. Cada semáforo en rojo era una pausa para la tortura de sus pensamientos. Cada calle recorrida era un paso más hacia un veredicto que temía y deseaba en la misma medida. A su lado, Sofía era una presencia tranquila y silenciosa, la brújula que lo guiaba de vuelta a un punto de origen que ni siquiera sabía que existía. Él, el hombre que navegaba por los mercados globales con una confianza depredadora, estaba ahora aterrorizado, un niño en camino de encontrar a la madre que había convertido en una villana en su propia historia. El coche se detuvo frente a un modesto edificio de apartamentos, con una fachada sencilla y macetas de geranios en las ventanas. Era un universo de distancia de la mansión de cristal y acero de Alejandro. Aquel lugar no gritaba éxito, sino que susurraba historias de comunidad, de luchas diarias y de una dignidad silenciosa. Cada escalón que subía por la escalera desgastada parecía despojarlo de una capa de su riqueza, de su arrogancia, dejando atrás al hombre y revelando al hijo. Al llegar a la puerta, su corazón latía descontroladamente contra sus costillas, una mezcla de pánico y una frágil esperanza de que tal vez, solo tal vez, no fuera demasiado tarde para la redención. Sofía abrió la puerta y el tiempo se detuvo. Sentada en un sillón gastado cerca de la ventana, había una mujer anciana y frágil, cuyo rostro era un mapa de una vida de dificultades. Pero sus ojos, del mismo azul profundo que los de Sofía, brillaban con una luz inconfundible. Cuando Elena miró a Alejandro, la confusión inicial en su rostro dio paso a un shock de reconocimiento que la hizo contener la respiración. No vio el traje caro ni el reloj de lujo. Vio el fantasma de un niño pequeño, un rostro que solo había visto en sus sueños y oraciones durante más de 40 años. El aire en la pequeña sala de estar se volvió denso, pesado con el peso de décadas de silencio. Cuando Sofía, con la voz entrecortada, explicó quién era aquel hombre, el rostro de Elena se cerró. El dolor, un compañero de mucho tiempo, emergió como una armadura.
¿Por qué a horas?, preguntó, la voz débil, pero cortante como el cristal. Se volvió hacia Alejandro, pero sus palabras eran para proteger a Sofía. Esta chica ha trabajado día y noche. Ha sacrificado su juventud para cuidarme mientras el mundo olvidaba que existíamos. ¿Dónde estabas cuando ella necesitaba ayuda? ¿Dónde estabas cuando yo gritaba tu nombre en la oscuridad? La negativa inicial no era por falta de amor por él, sino por un exceso de amor protector hacia la hija que nunca lo había abandonado. Fue Sofía quien rompió la barrera del dolor. Se arrodilló junto a la silla de su madre, tomando su mano arrugada. «Mamá, no lo trajo la culpa, lo trajo el amor», dijo, con una sabiduría que iba más allá de su edad. «El dolor nos ha mantenido separados durante demasiado tiempo. Él no sabía. Pasó toda su vida pensando que fue abandonado, así como usted pasó toda su vida pensando que lo perdió. No podemos dejar que este malentendido sea la última palabra de nuestra historia». Las palabras de Sofía eran un bálsamo, un puente construido sobre el abismo de sufrimiento que los separaba, ofreciéndoles a ambos la oportunidad de cruzar al lado del perdón. Las palabras de su hija suavizaron la expresión de Elena. Con un gesto tembloroso, señaló una pequeña caja de madera envejecida en una estantería. Sofía la cogió y se la entregó a Alejandro. Le temblaban tanto las manos que apenas pudo abrir el cierre. Dentro, decenas de sobres amarillentos por el tiempo, todos dirigidos a mi querido hijo. Eran las cartas que había escrito a lo largo de los años, monólogos de una madre a un hijo ausente, pruebas físicas de un amor que nunca murió, de una esperanza que nunca se extinguió por completo. Verlas allí, todas juntas, fue como recibir el impacto de 40 años de anhelo de una sola vez. En el fondo de la caja había una última carta escrita en un papel más nuevo. «Esta la escribí hace unos años», dijo Elena con voz débil, «cuando sentí que mi tiempo se estaba acabando. Por favor, léela en voz alta. Necesito oír esas palabras en esta habitación, contigo aquí». Alejandro cogió la carta, sus manos manchadas por las lágrimas que ahora corrían libremente por su rostro. Desdobló el papel, la caligrafía de su madre elegante pero un poco temblorosa, y comenzó a leer, su propia voz quebrándose con cada frase, dando sonido al testamento final de su madre. Leyó sus palabras, que hablaban del anillo como un amuleto, una oración para que estuviera seguro y amado donde quiera que estuviese. Escribió que nunca, ni por un segundo, lo abandonó en su corazón y que su mayor dolor era no poder verlo crecer. La frase final golpeó el centro del alma de Alejandro y la destrozó. «Si algún día este anillo encuentra el camino de vuelta a ti, hijo mío, recuerda que el verdadero valor de tu vida no está en lo que acumulas, sino en el amor que eres capaz de dar». La lectura terminó, pero las palabras quedaron flotando en el aire, redefiniendo toda su existencia. Un silencio sagrado llenó la pequeña habitación, roto solo por los sollozos de Alejandro. Cayó de rodillas ante la silla de su madre, incapaz de soportar el peso de aquella revelación. No dijo nada, no había palabras. Solo el sonido de un corazón roto rindiéndose. Lentamente, como el sol al amanecer, la mano temblorosa de Elena se levantó y se posó sobre su cabeza inclinada. Fue un gesto de absolución, de paz, un círculo de dolor finalmente cerrado. ¿Te está gustando esta historia? Deja tu me gusta y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Pasado el momento más intenso de la emoción, Alejandro levantó el rostro con los ojos rojos e hinchados. Miró a su madre y por primera vez la vio de verdad. Vio la fuerza, el sacrificio, el amor incondicional que había convertido en un objeto de vanidad. Sin una palabra se inclinó hacia adelante y la abrazó. Fue un abrazo torpe y frágil, pero que contenía la fuerza de 40 años de anhelo. Sofía, de pie a su lado, lloraba en silencio, presenciando no un reencuentro, sino un renacimiento. En ese abrazo, 3 vidas, rotas por la distancia y el tiempo, finalmente se volvieron enteras. La transformación de Alejandro no fue una promesa vacía, sino una acción inmediata y silenciosa. Esa misma noche lo arregló todo. Los mejores cuidados médicos fueron llevados al modesto apartamento de Elena y enfermeras particulares se aseguraron de que tuviera comodidad y dignidad a tiempo completo. Por primera vez en años, Sofía pudo dejar sus trabajos y ser simplemente una hija, sentándose junto a su madre y a su hermano recién encontrado, no con la preocupación del próximo alquiler, sino con la paz de quien ve a su familia finalmente segura. Alejandro no solo estaba donando dinero, estaba devolviendo el tiempo, el bien más preciado que la lucha por la supervivencia había robado a aquellas 2 mujeres admirables. Cambió sus reuniones de negocios por largas tardes de conversaciones, absorbiendo cada historia, cada recuerdo, recuperando una vida entera en pocos meses. Entendió que el sacrificio de su madre merecía un legado mucho mayor que su comodidad personal.
Las palabras de la última carta de Elena se convirtieron en el nuevo estatuto de su vida. Para sorpresa del mundo financiero, Alejandro vendió su multimillonaria empresa de tecnología. No se retiró a una isla privada, sino que canalizó cada céntimo de la venta para crear la Fundación Elena. La misión de la fundación era noble y directa: proporcionar apoyo financiero, logístico y médico a familias de bajos ingresos que estuvieran cuidando de parientes con enfermedades graves, garantizando que nadie más tuviera que vender la última joya de la familia para salvar a quien amaba. El anillo en su dedo ya no era un trofeo, sino la piedra angular de su nueva misión. La fundación necesitaba un corazón, alguien que entendiera el dolor y la compasión no como un concepto, sino como una experiencia vivida. Alejandro sabía que solo había una persona en el mundo para esa función. Nombró a Sofía directora ejecutiva de la fundación, dándole la plataforma y los recursos para transformar su empatía natural en un poderoso agente de cambio. Sofía, que había dedicado su vida a cuidar de una persona, ahora tenía la capacidad de cuidar de miles. Aceptó no como una empleada, sino como una socia, la guardiana del legado de su madre, asegurando que el amor que la había salvado ahora se extendiera por el mundo, sanando a otras familias. 5 años después, en un día soleado, la Fundación Elena inauguraba una nueva ala hospitalaria. Sofía, ahora una líder respetada y segura de sí misma, pronunciaba un discurso en el podio, su voz resonando con propósito. En el público, Alejandro la observaba con una sonrisa serena. Ya no usaba trajes de diseño, sino ropa sencilla que reflejaba su paz interior. A su lado, sosteniendo su mano, estaba una niña de 7 años, su hija adoptiva, a quien le ofrecía la seguridad y el amor que él mismo solo había encontrado tardíamente. Miró el anillo en su dedo, el oro gastado por el tiempo, y vio no un recordatorio del dolor del pasado, sino una brújula que apuntaba a su futuro, un futuro de servicio, amor y conexión. Alejandro aprendió de la manera más profunda que la verdadera riqueza no es la que encerramos en cajas fuertes, sino la que usamos para sanar las heridas del mundo. Descubrió que su éxito no se había construido sobre la roca de su propia ambición, sino sobre los cimientos del sacrificio de una madre. Y finalmente, entendió que el verdadero valor de un hombre no se mide por el imperio que construye, sino por el amor que finalmente aprende a dar. Aquel anillo ya no era un símbolo de poder, sino un vínculo eterno con la mujer que le dio la vida 2 veces, una al nacer y otra al enseñarle, incluso después de partir, cómo vivir de verdad. ¿Alguna vez has hecho un acto de bondad que cambió una vida? Deja un me gusta si crees que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbete para más historias de segundas oportunidades. Comenta: el amor no tiene precio, si tú también crees en la bondad humana.